If your relationship is work, you're in the wrong relationship. O sea, yo sabía que ese hombre no se iba a fijar en mí. I have not changed a diaper. Can you believe that? She will not let me change diapers. Todo empezó a florecer cuando yo decidí no casarme con ese hombre. I don't work in my relationship. De pronto a veces un policía se me hacía detrás y yo me quería morir. You can't say, oh, I want the amazing wife or the amazing husband, but yet you're not that person yet. ¿Cómo se conocieron? Fue horrible porque él no hablaba español y yo no hablaba inglés. Like she wasn't the person that I would want. Sentí que abrieron la puerta y yo, cuando yo miré, yo me asusté, pues yo como que, ¿quién es? Llegué y era él. Hello amigos, ¿cómo están? Y bueno, hoy estoy acá súper feliz con unas personas que yo admiro mucho, sigo hace un tiempo por redes sociales y son esas personas que yo sé que para toda esta audiencia es muy aspiracional porque muchas veces vemos personas exitosas que son en un área de la vida, ¿no? Tienen, dinero, éxito con sus empresas, todo, pero de pronto en la parte familiar no, o al revés, tienen una hermosa familia, pero en la parte financiera no tanto. Y esa pareja los admiro demasiado porque tienen una hermosa familia y yo siempre soy de las que visualizo una familia así también. Son muy exitosos en lo que hacen, tienen un sueño que muchos, yo sé que soñamos por acá, por ejemplo, es uno de mis sueños, tener un avión privado. Ellos vinieron desde Estados Unidos en avión privado, entonces de verdad es una historia increíble y pues la empresa que tienen, que ya vamos a estar conociendo un poco más a qué se dedican, cómo es que han hecho para tener una relación exitosa, una familia hermosa y también éxito en los negocios. Así que bienvenidos, de verdad que para mí es un placer poder compartir acá con ustedes y estar acá. Thank you so much, Big, also for this invitation. For me it's a pleasure to be here with you. I really have admiration for you guys, really for everything that I can see. So I think it will be good if you present a little yourself with the people, with the audience, for they know more about you. Y también tú, Juli, para que te conozcan. Yeah, so look, for you guys that don't know who I am, my name is VickTipnes. I'm founder and CEO of Blackstone Medical Services. We're the largest medical sleep testing company in the United States. I'm just a regular guy. I have a high school diploma. I didn't go to college. I started with nothing. I had no money, no family, nothing. And I started this business with an idea that I wanted to build the largest of its kind in the country. Or the world. It was like, hey, I'm gonna build the biggest in the world. And people thought I was crazy and they thought, okay, you can't do it. You don't have any money. You don't have the medical background. You don't have any of these things. And I thought that I could, I really believed that I could do it. And so I bet on myself, which is what I'm a big advocate for people, is believing in themselves and betting on myself. Like if I bet on myself, I'm always gonna win. So I bet on myself. I didn't listen to other people. And I just said, hey, this is what I'm gonna do. And I just went out and I did it. And of course, it was a lot of hard work and there was a lot of struggles. I was almost bankrupt twice. 9 years ago, I had $78 to my name. That's it. That's all I had to my name. And I was living in a 1-bedroom apartment with no furniture. My mattress was on the floor and that was all I had. So then now today, when people see me on social media with the plane and all this stuff, they're like, hey, how does this make sense? And they think, okay, did this guy inherit money or what? But I didn't, right? I built it from zero. And so that's my story. And that's why I like being on social media, because I think that it's allowing me to educate and inspire other people that maybe think like, hey, I don't have money. I didn't go to college. I don't have the right background or whatever. And they can look and see, well, this guy did it, and so that's really what I'm very passionate about. Wow, inspirational, thank you. Ahora tú, Juli, también cuéntanos un poco de ti, quién es Juliana, de dónde vienes, un poco de tu historia. Bueno, yo soy Juliana, yo soy de aquí de Colombia, de Medellín. Hace 8 años decidí irme para Estados Unidos. Cuando estaba aquí estudié diseño de modas, en estos momentos ya tengo mi propia marca de modas y se llama Max Life. Hace más o menos como un añito estoy con eso, estamos empezando, tú sabes cómo es empezar un nuevo emprendimiento, pero vamos muy bien. Yo soy la esposa de Vic, en estos momentos tenemos 2 bebés, por ahora, porque pensamos tener más, yo quiero tener 5. Y sí, es mi vida, 5, ¿cierto? 5. Y sí, yo quiero una familia grande. Yo vengo de una familia pequeña y siempre mi sueño había sido como una familia grande. Entonces, pues sí, ya que lo puedo hacer y lo podemos crear pues juntos, ese es como mi sueño, tener 5 hijos. Mi vida en estos momentos es como toda dedicada a mis hijos, todo mi tiempo es para mis hijos y para mi esposo, porque es muy importante para mí, obviamente mi esposo, para mí, obviamente mis hijos son lo más importante, pero mi esposo para mí es incluso más arriba que mis hijos, porque si nosotros estamos estables,
sociales, estamos felices, ellos ven eso y eso va a ser un buen ejemplo para ellos. Entonces es como nuestro propósito, siempre pues como estar nosotros bien en la relación y eso lo vamos a reflejar en los niños. Y tengo ahí preguntas muy interesantes que sé que a mis chicas, porque mi audiencia es mucho de mujeres, les va a interesar bastante. Y, o sea, ¿cuánto llevan ustedes y cómo se conocieron? Esa pregunta es, mejor dicho, bueno, es una historia muy larga, pero voy a tratar de cortarla un poquito. Pero es muy bonita, pues, porque también es muy inspiracional para todas las mujeres. Yo vivía acá en Colombia, yo tenía todo, yo tenía mi familia, mis amigos, pero estaba realmente como en un mundo muy, como digo, como muy vacío, mucha rumba, si me entiendes, nada. Yo quería tener una pareja estable, pero era muy difícil por el ambiente en el que estaba. Entonces, yo era como que yo no era feliz, o sea, yo supuestamente era feliz porque lo tenía todo. Al final yo no era feliz. Entonces yo estaba como extrañando eso, como tener a alguien, como mis sueños, ¿sí me entiendes? Pero aquí era imposible. Pues para mí, en el ambiente donde yo estaba era imposible. Entonces tomé la decisión de irme para Estados Unidos. Tengo una tía en Tampa. Fui a visitarla y le dije, tía, quiero visitarte, pero yo como con esa visión, como que bueno, vamos a ver si me gusta y me voy para allá a hacer una nueva vida. Entonces me fui a visitar mi tía y me encantó. Tenía muchos amigos que estaban en Miami y me decían, véngase para acá, pero yo les decía, es a lo mismo, porque Miami es como un Medellín pequeñito. Entonces yo decía, no, yo quiero algo diferente en mi vida, o sea, yo quiero algo, o sea, empezar de cero, algo más tranquilo, algo... Entonces me fui para allá y me gustó mucho Tampa, pero entonces decidí irme, le dije a mi tía, yo me quiero venir para acá y ya hágale, yo la apoyo, se queda acá unos mesecitos y yo listo. Entonces me fui para allá y empecé, obviamente no tenía papeles, entonces me tocó empezar de cero, o sea, de cero. Empecé primero trabajando en un restaurante colombiano, pero fue muy duro porque no siempre pasa eso, pero la mayoría de las situaciones es así, como que entre colombianos antes se tiran más duro. Los dueños eran colombianos y eran muy groseros, súper groseros con los empleados. Pero claro, la señora conmigo era no tan grosera, pero yo veía cómo era con los otros empleados y a mí no me gustaba eso, pues porque a mí no me criaron así. Aquí en Colombia uno es muy buena gente. Entonces yo llegué y yo decidí renunciar y me fui a trabajar en la limpieza, limpiando casas. Fue muy teso porque imagínate, yo tenía aquí todo, tenía mi familia, mi apartamento, mi carro, mis amigos, tomar esa decisión, pero yo sabía que iba a ser temporal. ¿Sí me entiendes? Yo quería cambiar y yo sabía que para yo obtener lo que yo quería, tenía que yo cambiar. ¿Sí me entiendes? Como renunciar a cosas estúpidas que uno muchas veces como que piensa muy chiquitico, ¿sí me entendés? Uno cree que el chico, el que tiene el carro o el que tiene un buen puesto en el trabajo, entonces no, o sea, uno piensa muy chiquitico. Yo empecé como, bueno, yo quiero algo grande, pero para yo llegar allá, para yo llegar a la persona ideal que yo quería, yo tenía que cambiar, ¿cierto? Yo tenía que dejar de hacer cosas que estaba haciendo aquí en Colombia. Bueno, me fui, empecé en lo de la limpieza, fue muy duro, muy duro, o sea, admiro demasiado las mujeres que toman esa decisión y los hombres también, porque también hay hombres que hacen eso. Empecé a trabajar en una compañía de limpieza. A mí siempre me mandaban a un apartamento cada 15 días. Yo siempre iba y lo limpiaba, pero era muy duro para mí, pues sí me entiendes, pero yo estaba como que bueno, está bien, esto va a ser temporal. Y un día estaba yo limpiando el apartamento, siempre estaba, los dueños no estaban porque siempre estaban trabajando. Yo siempre veía que el apartamento, yo decía, vive aquí una persona soltera porque no tenía cama, era un colchón, muchos tenis lindos, puros Jordan, súper bacanos, y yo, ¿quién vivirá acá? Y un día yo estaba limpiando, yo estaba con mi escobita literal, sentí que abrieron la puerta y yo, cuando yo miré, yo me asusté, pues yo como que, ¿quién es? Yo no hablaba inglés, yo era como que, ay, qué pena, llegaron los dueños, llegué y era él. Ay, ¿en serio? Sí, era él. We weren't expecting that, right? Era él, entonces yo como que me dio como que sustico y yo como que, ay, pues yo no hablaba inglés. Entonces él también, imagínate, what do you think in that moment? No, I was like, what is this? Didn't make sense. He was like, ¿qué? Él estaba esperando como que maybe, no sé, otra tipo de mujer, no sé. Entonces, bueno, yo llegué y yo, bueno, entonces él entró, me saludó y él intentaba como hablarme con el celular y en un momento ya después me dijo pues que sí podíamos salir a comer o algo y yo, pues yo no conocía a nadie allá y yo, bueno, un amigo más, ¿sí me entendés? Y yo, bueno, salgamos. Fue horrible porque él no hablaba español y yo no hablaba inglés, o sea, fue horrible, éramos con el celular, hola, ¿cómo estás? ¿Sí me entendés? Horrible. Entonces salimos 2 veces y ya después yo como que no, esto no, chao. O sea, ya, chao, este no es, ¿sí me entiendes? Yo sigo mi vida enfocada en lo que yo estoy y él siguió su vida y yo seguí mi vida.
Ya después, como a los 3 meses, yo conocí a un brasilero. Estuve con el brasilero por 2 años. Él me propuso matrimonio, yo me iba a casar. Esto también se lo quiero decir a todas las niñas que muchas veces son como muy, como que se vuelven, ¿sí me entiendes? Como que bueno, está bien, tocó, o sea, no hay nada mejor. En ese momento yo me acuerdo que yo decía, bueno, al menos no rumbea, al menos no consume drogas, al menos no es, ¿sí me entiendes? Pero tenía otras cosas que no eran, como que no coordinaban con lo que yo quería. El man era muy agresivo, me aplastaba, o sea, el man no me quería ver crecer, ¿sí me entendés? O sea, yo estuve con él por 2 años y él estaba en una posición económica buena, él tenía una empresa de construcción y nunca, o sea, como que quiso ayudarme a que yo saliera adelante, ¿sí me entiendes? Como a que cambiara, subiera yo a otro nivel. Me iba a casar y faltando un mes para el matrimonio, yo ya tenía el vestido, yo ya tenía las invitaciones, ya se las había mandado a todo el mundo, mi familia ya los tiquetes comprados, y yo tomé la decisión de no casarme. Yo decía, y tenía amigas, lo sentía, y tenía amigas que me decían, cásate por los papeles, ya después te divorcias y ya tenés los papeles, pero yo sentía en mi corazón que yo decía, no, o sea, yo quiero algo, o sea, si yo hago eso es perder el tiempo, yo sabía en ese momento como que Dios tenía algo para mí. Entonces yo renuncié, o sea, dije, no me caso, no me casé. Entonces fue difícil porque yo ya tenía esa esperanza de ya no ser, yo estuve ilegal por 4 años, es horrible ser ilegal en Estados Unidos. Yo respeto obviamente las leyes y todo y uno tiene que respetar eso, pero era muy fuerte porque yo trabajaba súper juiciosa de 7 a 6 de la tarde, me dolían las manos de todo lo que trabajaba, o sea, trabajaba duro, la limpieza es un trabajo muy fuerte. Y yo iba manejando y de pronto a veces un policía se me hacía detrás y yo me quería morir, ¿sí me entendés? Como que fue pucha. Pero bueno, entonces yo renuncié a tener, pues porque yo si me hubiera casado con él, yo hubiera tenido papeles, pero yo decía, no, Dios tiene algo mejor para mí. Cuando tomé esa decisión, las decisiones que uno toma, como que todo se abre, me empezó a salir más trabajo. En ese momento yo ya no trabajaba para una compañía de limpieza, sino que yo tenía mi propia compañía. Me uní con una amiguita colombiana de aquí de Medellín también, y ella tenía sus casas, yo tenía mis casas y nos unimos y ya teníamos como 25 casas juntas, entonces salíamos a hacer las casas juntas, ¿sí me entiendes? Pero todo me empezó a salir, todo empezó a florecer cuando yo decidí no casarme con ese hombre. Entonces después, 6 meses después, mi esposo, él dice que él estaba en Starbucks tomándose un café y que yo me le vine a la mente así como que Juli, ¿qué pasó con ella? O sea, se casó. Ah, no, pero en ese tiempo que yo estaba con mi exnovio, pues el novio en ese momento, yo fui a un baby shower con él y mi esposo estaba allá en ese tiempo. ¿Sí? Yo lo vi a él y yo como que, hola. Entonces fue muy charro ese día verlo y yo tenía ya mi anillo, ¿sí me entiendes? Entonces él me vio con el anillo. Entonces ya después, cuando yo me le vine a la mente, él dijo, Juli, ¿dónde está? ¿Qué pasó con Juli? Y ya entonces él me habló, le pidió el teléfono a una amiga pues que teníamos en común, le preguntó que si yo me había casado, la amiga le dijo que no, entonces me invitó a salir, pero pasó por ahí, yo digo que como un mes. Él me decía, salgamos, y yo sí. Ya iba mejor con el inglés. Sí. Ya iba mejor, pero sabes que yo le veía, yo miraba el Instagram de él y yo, no, este man es un mujeriego, este man debe tener miles de mujeres, este man, porque él es muy lindo, ¿sí me entiendes? Yo decía, no, pues qué pereza entrar en una relación así. Entonces a lo último siempre le cancelaba. Chao, le cancelaba. Cuando ya después, entonces él llegó y un día me llamó y me dijo, Juli, si no quieres salir, dime. Pero no está bien que siempre me canceles, o sea, si no quieres salir, dime. A mí me dio mucha pena y yo, no, qué pena, salgamos, vamos. Y ese día salimos a comer y hasta ese día, o sea, todo, de ahí en adelante el otro día nos vimos, o sea, ya fue como que hicimos clic y ya a los 3 meses me propuso matrimonio, me trajo toda mi familia, fuimos a comer, fuimos a cenar y allá en el restaurante llegó mi mamá, mi abuela, mi hermana, o sea, yo casi me muero, porque para mí mi familia siempre ha sido muy importante. Entonces, imagínate, 3 meses después, si él no los conocía, no sé cómo los ubicó, no sé, pero los llevó pues a Estados Unidos. A los 6 meses nos casamos y ya hoy en día tenemos 2 bebés hermosos, Río y Victoria, que están por ahí, ahorita te los muestro. Y ya esa es mi historia, es una historia que yo le digo siempre a todo el mundo, o sea, una decisión puede cambiar o sea, una decisión, mira que me cambió mi vida y la de mi mamá, la de mi hermana. Y lo que dijiste de no conformarse, o sea, chicas, porque también conozco muchas chicas que, bueno, o se quedan en relación por años porque ya esto fue lo que me tocó y no van a encontrar algo mejor y dudan de que Dios y la vida les tenga lo que en serio se merecen y Dios tiene. Sí, no, y otra cosa que también es muy importante, uno muchas veces, por ejemplo, en ese tiempo, 8 años atrás, yo era como que yo quiero a este hombre,
pero yo no era la mujer, o sea, yo no era No te la habías mujer. convertido en esa... En la mujer, o sea, yo sabía que ese hombre no se iba a fijar en mí, ¿sí me entendés? Sí, 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 Por sí. lo que yo estaba haciendo. Que mi atraemos vida. lo que somos al Sí, final. sí me entendés. Y yo decía, yo tengo que obviamente cambiar cosas para poder obtener ese hombre. Entonces, eso es otra cosa que yo le digo a las niñas. Obviamente, uno siempre se hace como la víctima, como, ay, no, es que no me llegan hombres. Sí, pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Sí me entiendes? ¿Qué estás haciendo por ti? ¿Qué estás creciendo personalmente? ¿Sí me entiendes? Sos una buena hija, sos alguien que las personas pueden confiar en vos. ¿Sí me entendés? Entonces, eso es algo en lo que tenemos que trabajar y pensar, ¿sí me entendés? Como que, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para poder obtener ese hombre? Porque no llega de la noche a la mañana. Mi esposo nunca se hubiera fijado en mí 8 años atrás, nunca. Entonces, ¿sí me entendés? Pero ya cuando él me conoció, escuchó mi historia, las decisiones que yo tomé de irme para Estados Unidos, digo venirme porque como que me siento en Estados Unidos, pero todas esas cosas, él como que vio eso en mí, él dijo, wow, esta es una buena mujer. Pues a los 3 meses me propuso matrimonio. Entonces, sí tenemos que cambiar muchas cosas para poder tener ese hombre ideal que soñamos. Wow, y ahorita nos vas a dar a todas las chicas como esos tips de qué fue lo que más cambiaste para volverte esa mujer que atrajera a ese hombre que deseabas. ¿Listo? sí. What you can to say to the people about like your key for have the successful that you have now in your business and with your family also? Well, I think, like what she was saying was really good, because she said, she wasn't ready, like she wasn't the person that somebody like that I would want, right? And I think what happens is a lot of girls and guys, they think like, oh, I want this, like I want this, but they they're are not ready also- for, they're only ready for this, right? And they're not preparing themselves for, okay, well, what would this person want? If you're successful and you're ethical and you're trying to build something big, are you gonna go for, if you're a guy, are you gonna go for the girl that's just party every weekend and doesn't have any sort of goals? Doesn't mean the goals have to be big, like, oh, I want to build a multi-million-dollar business, but could be I want to raise a good family, or I want to create a good environment, or whatever it may be. And so I think that people miss that part, and it's a huge part, right? Because if you're not the type of person, like, you have to be ready to accept success. You can't just say, oh, I want success, and not be ready for success. You can't just say, oh, I'm ready for the glory, and get the glory. Right? You can't say, oh, I want the amazing wife or the amazing husband, but yet you're not that person yet. You may not be that person yet. So I think, you have to grow, spiritually as an individual to really be ready for that. And I think a lot of people are not willing to put in the work. They just think, oh, I should have this amazing person. Why? Like, what makes you ready for that? What person you needed to become for have the things that you have now? For example, what's your old habits before that you can to say now, obviously, if I continue to be this person that you were before, you will never get this successful that you have now. Like, what you can to say now to the people, because I imagine there is too many people that when you will say this, they will say like, I have these bad habits now. I wasn't an angel at all, but I was committed to my goals, and I was committed to having a successful life. So I had to decide and commit to what that was. If I was going to be a successful guy and I wanted to have a plane and I wanted to have all this success, there was going to be a sacrifice. And what's that sacrifice? That means it was going to be, partying and women and drugs and alcohol and all that stuff. Luckily, I never got into drugs. I've never tried drugs, and so I was like, never have to deal with that in life. But everything else, all the peer pressure of life and partying and all that type of stuff, you have to decide. So if you're saying, hey, I want to be successful, but you're not willing to give those things up, you're not going to be successful. Or maybe you're going to be somewhat successful, but you're not going to reach the high limits. Like, I would not be where I am today if I didn't commit to my goals and then obviously meet her, right? Like, a big part of the reason I have the life I have today is because of her, right? And it's true, because she provides such a great environment for me. She encourages me. I don't need I'm very simple. I don't need like cheerleader. I don't need someone to motivate me. I have that within me. But what she provides is the stability of the house and the family, to where I can focus on work and I'm not worried about the kids and the house and all this stuff. Like, this is a true story. I didn't know where my microwave was in my house until 7 months after we moved in. I didn't know where the dishwasher in my house was until 7 or 8 months after we moved in.
because I'm so focused on my goal, right? And she handles everything that goes on in the house and our family, and she helps take care of all of that to where I don't have to worry. Just like she doesn't have to worry about what's going on at work. No. She doesn't spend 5 minutes worrying about, man, did that guy hit the goal? Or did we get rid of that employee? Or did we hit the targets? Did we make payroll? All this stuff. I mean, I have 525 employees. She doesn't spend an hour worrying about that, right? So she wears her hat, like her role, like she wears it. And I wear mine. So I don't tell her or like, oh, she needs to help me. That's my shit, right? Like I'm the one that signed up for this. Like I'm the guy that's doing all that. Right? And she signed up for this, which is what she wants to do. It's her goal, her passion, right? So I think people have to understand the roles. Like you can't do both. And I think that's what's lost in society these days, especially with men. They think like, I'm gonna work and then my wife has to work too, but yet she has to be the queen and she has to treat me like a king and she has to do this and cook and clean and but work, like all that shit. I couldn't do that. I couldn't do that. I can barely keep up with just work. So roles are very important and they're traditional values that I stand for because it works. Like it just works. You can't do all of it. Women can do things that men can't do, and men can do things women can't do. And women are very important in the family unit. You know, like she's the one that keeps it all together. Like I'm the guy that pays the rent. Okay, like that's what I do. I'm the guy that's gonna make sure that everything is cleared and we have a pathway to go and we have financial security and she's not worried about if her credit card works or she doesn't even see the bill, okay? But she doesn't have to, that's not her job. That's my job. But her job is to make sure that all these other things that are equally important are done. And I think today there's guys that just have it completely backwards. And I think a lot of girls have it backwards too. They're just thinking like, oh, well, he's got to hustle and he's got to do this and he's got to change. I have not changed a diaper. Can you believe that? She will not let me change diapers. Or wake up in the middle of the night to see the babies. No, because that is my role, you know, that is my hat. Yeah. He has to sleep very well to go to work next day. I got to go to war. Yeah, I got to go to war. See, my duty is just be focused, like taking care of him, you know, like his rest, he can go to work, you know. People don't understand they don't estimate the level of work and discipline it takes to get to these levels. Like when you're operating at these levels, you can't be like going to work tired, fighting with your wife or your girlfriend all night, and then you go to the office and you have big meetings and you have all this stuff. It doesn't work. Sí, quiero decir algo, y eso no significa lo que decía ahorita, que él nunca ha cambiado pañales o nunca se ha levantado pues porque yo no lo dejo. Eso no significa de que él sea un mal papá o que cero. Es como él no te deja que tú, ay, ven, voy a pagar voy a pagar esto, o sea, no. Yo soy como que no, yo lo hago porque obviamente él trabaja todos los días, él sale a las 7 de la mañana, llega a las 5:30 de la tarde y después de 5:30 a 8 que los bebés se van a dormir, él es con los niños. Ese es como su tiempo. Entonces yo veo, o sea, y él hace como ese tiempo es como sagrado para él. O sea, él ni siquiera recibe llamadas porque él quiere dedicar, él sabe que todo el día trabaja y quiere dedicarle ese tiempo a los niños. Pero en cuanto a las otras cosas, es como es mi trabajo, sí, es mi deber. O sea, no le voy a dar un trabajo más a él. O sea, él trabaja durísimo y él sale del trabajo y todo el día es boom, boom, boom. Muchas veces yo lo llamo y él es como, mi amor, te llamo en 5 minutos porque no puede ni responderme porque está en reuniones y todo eso. Entonces, sí, es como, sí, los dos tener sus deberes y respetar eso. Wow, congratulations. I am 100% agree with this mindset. And you have all the time, like you grow with this culture for your family or? Yeah, I mean, I've always had that mindset. I think that I've never really been able to express it. And I think that, you know, what I've had to do for myself is you know, I'm 48 years old now. So I'd say probably within the last 5 years, I've really come into who Vic is and what I believe in and what I feel important to me. And that is the traditional values and the traditional roles of husband and wife. And again, if the wife works and the husband stays at home, that's fine too. I just don't think both people can play the same role. What is your advice because there is so many women. For example, I am a woman very independent, you know, like I come from a family like poor also, and I build my successful, but I have this mindset that you have, you know, like the role for the men also, you know, because there is men that wants to be provide, but they want to have a woman that, okay, she's independent also, like. Okay, there's levels in success. The guy that makes $200,000, $300,000 US a year. Okay, I don't know what that is in pesos. $200,000, $300,000 a year in US. That guy has a different mentality than the guy that's making $300,000 a month. That guy than the guy that's flying the plane, very different mentalities. So you have to look at what type of level as a girl you're trying to get to with a guy.
If you're trying to find somebody that's like, hey, I have my career, you have your career, maybe that's your $200,000 guy. But if you're trying to go after a guy that's got a plane and all this other stuff and this very high level, he's not going to want that. He's going to want a wife. He's not going to want a career woman because he doesn't need her to produce. Mm-hmm. He needs somebody to help him and support, and they grow together. And they grow together. It's not like it's subservient. It's a role that the other person plays, and that person wants them to be part of their life. So that guy's looking for something totally different. If I met a girl and, I'm a career woman, I have this, good for you. You ain't for me. Because that's not what I want. I don't need her to make money. I make plenty. So I need somebody that's going to help me grow our family and create the right atmosphere and environment and community, right? To be able to inspire other people in the community, as opposed to somebody that's going to work, has their own career. Again, nothing wrong with that. But I think what women and men have to understand is there's levels. What type of level are you getting into? Which I don't think many people even talk about. Like, what is the level of lifestyle you want to have when you grow up? Mm-hmm. Is it you're going on vacation once a year, or you're going on vacation 4 times a year? Where are you staying when you go on vacation? Are you staying at the Holiday Inn, or are you staying at the Ritz? Are you flying commercial, first class, private? What is it? So most people, when you ask them those questions, they don't know the answers. They're like, wow, I never thought of that, right? And so then you have to think, okay, well, no, I want this. Okay, cool. What is that person looking for? So I think it's a multi-level answer, because different people, different men are looking for different things. Mm-hmm. Right? The 200,000 guys looking for something that the $500,000 guys looking for differently than the million guy or the 2 million guy or whatever. Very different viewpoints. ¿Y tú qué le podrías decir, Julia, a las mujeres que, por ejemplo, tienen esa idea de quiero construir una familia? O sea, han venido como creciendo, trabajando, siendo las proveedoras de su hogar para personas que son líderes, pero también quieren esa parte de quiero una familia, quiero construir una familia. ¿Qué recomendación podrías darles para que cuando en el momento que consigan a alguien no lo echen a perder, sabes? Sí. Bueno, para mí, o sea, lo que yo te estaba diciendo ahorita, primero la basecita es obviamente uno convertirse en esa mujer, ¿sí me entiendes? La mujer que este hombre podría estar, ¿sí me entiendes? Como hacer los cambios en la vida de uno. ¿Qué cambios hiciste tú drásticos, así que digas, o sea, en esta mujer? No, la verdad, o sea, cuando estaba aquí en Colombia y pues si alguien que está viendo este video me conoce, sabe que yo obviamente estaba relacionada, era un ambiente muy de fiesta, muy de rumba, muy, ¿sí me entendés? Como muy vacío, como te lo digo, muy de superficialidad, muy de que yo tenía un novio y a los 20 días terminaba con él y la mejor amiga se metía con él, ¿sí me entendés? Entonces era ese mundo tan es feo, ¿sí me entendés? Y que la gente es como una cultura, pues es como ciertas personas aquí lo hacen, no todo el mundo, pero como que y creen que es normal, que así es la vida, no. Entonces, lo primero que yo hice fue como salirme cuando me fui de acá y como con esa mentalidad de que, o sea, como de verdad ver que eso no me iba a llegar a ningún lado, ¿sí me entendés? Yo en estos momentos todavía tengo pues conocidas que en ese momento eran amigas mías y yo veo que todavía en Instagram montan fotos rumbeando a las 12 del día, ¿sí me entendés? Como que siguen en las mismas, pero soñando tener el hombre ideal, pero eso nunca les va a llegar. Entonces es, primero que todo es eso, es como hacer ese cambio en la vida, o sea, uno ver, porque está bien es equivocarse, ¿sí me entiendes? Yo les puedo decir, yo sí rumbié, yo probé las drogas, yo me quedaba hasta muy tarde, hasta el otro día, ¿sí me entendés? Me metí en relaciones muy no buenas, ¿sí me entendés? Cosas muy, no es algo en lo que yo me enorgullezco, pero que me siento muy feliz de haber podido salir de ahí, que no es fácil, ¿sí me entendés? Porque no es fácil. Entonces, primero que todo es eso, es como, sí, uno cambiar esas cosas malas, sí, porque uno tiene que ser honesto con uno mismo, o sea, tú eres la única que sabes, ¿sí me entiendes? Las cosas que has hecho, lo que tienes que mejorar, entonces como que sí, mirar en ti qué tienes que mejorar realmente, y ya en mi caso fue eso, dejar y te empezaste a enfocar como en tu crecimiento personal. Crecimiento personal, de hecho todavía, o sea, yo todos los días me trabajo en eso, o sea, todos los días yo de 9 de la mañana a 3 de la tarde estoy en cursos, every day, right? Every day, yeah. Todos los días, sí. Hasta las 3 de la tarde, siempre. Y entonces, y cuando ya llego estoy con mis hijos, no es que yo todo el día estoy en la casa rascándome la cabeza, no,
sea, yo estoy todos los días trabajo en mi crecimiento personal, todos los días, de lunes a viernes, siempre, desde que conocí a mi esposo, porque antes no, pero cuando lo conocí a él me enseñó cómo... En Scientology, right? In Scientology. Sí. Y veo algo muy bonito en ti que siempre veo, estás muy linda, siempre muy hermosa, muy arreglada. Para mí eso es súper importante en mujeres y se los digo a las chicas, pónganse lindas, o sea, ¿qué les puedes decir de eso? O sea, como cuál es esa mentalidad que tú tienes, porque yo creo, y ahorita le vamos a preguntar a Vic, ¿qué opina también de eso? Para mí eso es muy importante. No sé si eso sea de latinas, pero para mí es muy importante siempre estar bien. ¿Sí me entiendes? Porque yo, por ejemplo, en el caso, pues hablando, por ejemplo, de mi esposo, o sea, yo soy la imagen de él. Entonces, cuando vamos a una reunión, cuando vamos, ¿sí me entiendes? Cuando estamos en un restaurante, o sea, como la gente, yo no puedo ir desarreglada. Y no es algo que me tome mucho esfuerzo, a mí me gusta, ¿sí me entiendes? Me gusta arreglar. Sí, pues es que yo creo que eso es de las latinas, ¿sí me entiendes? Nosotros nos gusta arreglar. En Estados Unidos uno ve mujeres que, o sea, súper dejadas por allí, uno como que, güey, madre. Entonces, yo siempre quiero estar linda para mi esposo. Eso los hombres aman las latinas. Sí, yo siempre quiero estar linda para él, siempre. Obviamente yo cuando me visto, y él siempre, ¿sí me entiendes, mi amor, cómo estás de linda? Eso también es muy importante en los hombres, que también lo reconozcan eso, ¿sí me entiendes? De que uno se arregla por ellos, pues obviamente me arreglo por mí, pero obviamente él es mi esposo, a mí me gusta vestirme para él, ¿sí me entendés? Porque él es mi esposo. Entonces eso es muy importante, uno siempre cuidarse, siempre que las uñitas, que, ¿sí me entendés? Que las pestañitas, o sea, todo, no dejarse uno descuidar, porque no, a mí no me gustaría verlo al gordo, ¿cierto, mi amor? I know when you get fat. No, We're never talking gonna about get that. It's really important to... Yes, exactly. What do you think this? Because this is very important for Yeah, you got to for the take care of men, like, yourself, for sure. for you see Yeah. full time. Yeah. Entonces, chicas, ya saben, cuidarse lindas por dentro, por fuera es muy importante la imagen. Yeah, I think a lot of women in general, I mean, guys too, they let themselves go after they get together, and I think that they shouldn't, because you now should show your best. You know, it's important for me to always exercise and eat right and take care of myself, because I want to look better every year than I did before. Right? Because, you know, if all of a sudden it's like, you know, you have these girls and they don't eat anything, and then like they're going on the dates and the salads, and then as soon as they get the ring and they're eating pasta, and lasagna, hamburgers, you know, ravioli, and it's like, no, it's the wrong thinking. Now more important to show your best. You know, and guys the same way Even too, right? The guys they- work out with and their they're huge super belly. six-pack, and then they get together and out the door, right? And after when they finish, now I will be better. When they Sí, finish with the- siempre. no. And what is the things that you have like relationship? Like maybe, I don't know, rituals, like you are a businessman, very busy all time, tú también en tu casa. But what is these things that is for you, like, okay, this we do together, like we try to have rituals like couple, you know, like for keep this successful Sí, relationship. pues por ejemplo en el caso pues de nosotros, digamos que en semana él trabaja hasta las 5:30, a las 6 más o menos está llegando a la casa, y yo, o sea, es como un ritual, o sea, para mí la cena es, o sea, así yo ya haya comido o así yo esté llena, yo me siento en la mesa con él, hablamos, él me cuenta cómo le fue en el día, ¿sí me entendés? Yo sé que puede sonar muy cliché y todo el mundo dice, ay, la comunicación, pero de verdad, o sea, de verdad, uno tener una buena comunicación con el esposo, o sea, él es mi mejor amigo, o sea, somos súper parceros, o sea, él llega por la noche y me cuenta cuando no le va bien, y me cuenta si echó a alguien o si quiere echar a alguien, y yo soy como que, ay, Dios, pero es como ese momento de nosotros en que nosotros hablamos, la cena, o sea, ese es para nosotros súper importante. En los fines de semana, como él en semana no puede estar con los niños, entonces es hacer planes con los niños siempre, o sea, siempre para nosotros también el fin de semana, solamente un fin de semana del mes se va a almorzar con un amigo, que siempre se ven, es un amigo que es súper exitoso, súper exitoso, y se ven, y yo pues como que, pero de resto siempre juntos, siempre vamos a almorzar juntos con los niños, entonces es como, somos muy tranquilos, nos gusta ir a cine, nos gusta ir a la playa, nos gusta a veces, pues como vivimos en Tampa, la playa que hay al lado, entonces hay muchas playas lindas. Yeah, I think sometimes if people talk about they're working on their relationship, it's not. If your relationship is work, you're in the wrong relationship. If you have to work at the relationship, it's the wrong relationship. I don't work in my relationship. I work when I go out. This is just fun, and we're best friends, and we get to talk and have fun. It's not work. Amazing, I like, because everything is about mindset. Yeah, if you gotta work, Yeah. like, oh fuck, I gotta work, I gotta put in the work. Well, you're in the Yes, wrong yes, yes. relationship. I like. Like, we've never had, like, we debate and stuff like that. We've never had like a big fight in 5 Nunca. years or Nunca, nothing like nunca. that. You know what O sea, I mean? hemos I discutido. debate all the time, and I tell her I'm always right and she's always No,
wrong. mentira. But other than that, like we never really argue, but it's not work. Mira, you know? sí, eso es algo muy chévere que, o sea, es increíble porque en mis relaciones anteriores, o sea, la pelea era algo como normal, es que uno siempre pelea. No, pero es como uno creció, lo que le enseñaron y lo que uno fue viendo a medida que fue creciendo, como que es normal pelear, es normal que un hombre le monte cachos a uno, eso no es normal. Eso es lo primero que nos tenemos que meter en la cabeza, que eso no es normal y que sí se puede crear una relación, sí existen hombres fieles, porque yo me acuerdo que cuando en ese tiempo, antes yo decía, hombres fieles, eso no existe. No, sí existen, ¿sí me entendés? O sea, eso sí existe. Y, por ejemplo, nosotros nunca hemos como, nos hemos acostado a dormir y quebrados, no. O sea, hay cosas que a veces me la vuela y me provoca como meterle un puñito, pero hablamos y como que yo, bueno, eso es una cosa, como otro punto que uno como mujer, pues para tener un tipo de hombre como mi esposo o para tener una buena relación, uno tiene que como que tener mucho entendimiento con la otra persona, ¿sí me entendés? Entender como diferentes puntos de vista, también estar muy ok con los cambios. Por ejemplo, mi esposo muchas veces, bueno, nos vamos de paseo, listo, y a última hora, no puedo porque tengo una reunión. Y para mí es ok, ¿sí me entiendes? Yo soy como que, bueno, está bien, yo sé que muchas mujeres lo matarían, pero yo entiendo que si él hace esos cambios es por algo bueno. No solamente él se va a beneficiar, sino yo, mis hijos, toda la familia, ¿sí me entiendes? Entonces es como, yo entiendo su trabajo y para él es muy importante y yo se lo respeto. Hay veces sábados, mi amor, la mayoría de los sábados él siempre trabaja hasta la 1. Hay veces me dice, mi amor, no, pero siempre me lo comunica, mi amor, hoy me voy a quedar una horita más, hágale, mi amor, ¿sí me entiendes? Lo apoyo en eso, no soy como otras mujeres, ¿cómo así? Entonces no vas a estar hoy conmigo, no, porque yo sé que él está trabajando y eso, o sea, él trabaja para yo tener la vida que yo tengo, ¿sí me entiendes? Y para que mis hijos puedan tener la vida que ellos tienen. Entonces como que mucho entendimiento y estar bien con esas cosas. Y Julio, ahorita que vas a estar como un poco enfocada en lo que quieres hacer, o sea, en tu mente, ¿cómo lo vas a hacer para que tu familia siga funcionando bien? Como que, sí te vas a apasionar por eso, pero ¿cómo están tus planes? Sí, te cuento que al principio fue un poco como difícil. Pues al principio yo como que, porque, o sea, mi esposo y mis hijos requieren de mucha atención, especialmente mi esposo. Entonces, yo al principio como que, pucha, ya hasta un día me senté con él y yo, mi amor, venga, o sea, ustedes sí saben lo que yo me estoy metiendo, o sea, yo voy a crear mi marca, pero yo tengo que hacer cosas a veces, no estar contigo a veces en una cena, o a veces, y él como que no, yo estoy bien, pero como que, ¿sí me entiendes? Pero ya es como al principio fue difícil porque yo no estaba enseñada a eso, pero ya como a medida que van pasando los días, ya como que es organizarme, ¿sí me entendés? Como en los tiempos, las reuniones que sean cuando él no está, ¿sí me entiendes? Nunca tener una reunión en las noches, porque muchas veces como los proveedores están aquí, entonces que en la noche teníamos que hablar porque salían del trabajo y era más fácil hablar con las diseñadoras y todo. Yo decía, no, ya no puedo hacer eso en la noche porque ese es el tiempo de mi esposo y de mis hijos, entonces como que organizar mi tiempo para poder hacer eso, pero no, vamos bien, o sea, sí, es simplemente uno organizarse con el tiempo y ya. In the way for do business and everything, there is too many histories that the people broke, like they Go need to broke, start from zero. You have this sometimes do you broke what you did? Look, I've been broke many times in my life. Yes, how many times? I want to know how many times. I don't know, probably several times. And why? Like you spend too much? Like what happened? Well, sometimes you have emergencies in your business, you have catastrophes, you have things that happen in the environment, and you go broke. And every time you're going to another level, you can sometimes be in the risk of going broke. There's a saying that there's a devil at every level. All right, a friend of mine told me that. And it's true. Now, broke is relative. For me, broke is a little different maybe than somebody else broke. And for him, maybe it's different than somebody else. But I think anytime you're trying to reach very high levels of success, that is always a risk. And life is a game. So there's very, very successful people in the world that have been broke several times. Mm-hmm. And you have to be able to have the stomach and the strength to push through it despite anything. It's a test. The world is testing you. So you have to be able to be strong and push through and continue. And there's many times for years that I would get up every morning and I was just fighting every day, for years. I would tell you from even in 2013, from 2012 to 2016, I was making $800 a week. Really? $800 a week. My business wasn't making any money. I was losing money every month. Every month I was losing $20,000, $40,000 a month. And I did that for years. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. So for 5 years, I had to get up every single morning. Pero no llores, pero
no llores, mi amor. No llores, no llores, no llores. No llores, mi amor. Ya, te amo. It wasn't like, oh, I was positive. I was negative already. It was which bill do I pay? But that's what you have to go through. It's not like this rosy picture that everything's great and you're just making all this money and everything's fine. And no, there were people that were, my receptionist made more money than me. There were people in my company that made more money than me. I barely could make payroll. So I had to get up with that. So imagine you get up and you're already broke. You already know you don't have enough money. You start there. You're not starting with positive, you're starting with negative. And I think that's the difference. I think that's the difference between the people that really make it in life and the ones that don't, is they have an ability to stomach that and live with that, not for a week or a month, years and years of that. Most people just quit. They're just like, I don't want to deal with this. It was easy to go get a job. If I had a job, I was at least making money. You want to make it, you absolutely can make it. But you have to be willing to walk through the fire. How long the fire is going to be, I don't know. And how old are you when you get your first $1 million? You know, I was successful in my 20s and I lost it all. I sold my first company for $9 million when I was 29 years old. 9 million? 9 million. When you have... When I was 29. I sold it for $9 million. I made 100 grand. I made no money. Really? I made $100,000. I made no money. Okay, then I started over again. Then I had to pay the taxes, which was like 30 grand. So I started over again. And then I started from zero. Credit card debt, owed people money, the whole thing. Like just nothing. No advantage. I had no advantage. My credit limit on my credit card was $1,500. Like I was the statistic that you're never gonna make it. You know, my first million, I don't know, I think maybe I was maybe 43, I think. I saw my bank account and I had $1 million in it. But you know, it didn't change anything. Like I wasn't like, ooh, let's have a party. I was like, oh, I'm still fucking broke. Even if you have $1 million, you're fucking broke. You gotta make 5 million, 10 million, 20 million, 30 million. That's when you can really be like, okay, you know, you've made it to some degree. And that's what people don't understand. It's like, don't chase the million. The million is you're still fucking broke. You gotta go until you get to 5 million, you can't breathe. You can't relax. Okay, and you have an habit for have a, you know, like good habits in the financial part? Like, okay, when you get money, you have this mindset, okay, I need to save for invest, or you have this part that just spend, or like, there's two rules. Advice for build the financial freedom that the people want? There's 2 rules. Number 1 is don't lose money, and rule number 2 is always follow rule number 1. Right. Just don't spend more than you make. And I reinvest all my money back into my businesses and all of that. And that's what most people don't do, is they don't reinvest the money. So I'm a big advocate for reinvesting the money. Like a lot of people get the money and they hold on to the money. It's like, oh, I got to hold on to this money. Like that's a scarcity mindset. Like I get money and if it goes. I get it in and it goes. But I'm creating wealth. I may have gotten rid of, let's say, $2-3 million in cash last year, but I added $12 million to my net worth in 1 year because I reinvest the money back in the business. So the cash is, okay, would you rather have 2 million in cash or another 12 million in net worth? So people have this thing of like, oh, I want to keep the cash. It's like, the cash is useless, right? Yes, you want to have some cushion for a rainy day or something like that, but people are very scarce with the money and they're like, oh, I have the money, I need to keep the money. Like you need to reinvest it back in your business. Like I have people that have the money sitting in their bank account and they don't want to go hire another 10 salespeople that will add $5 million in revenue to their business because they want to have the money in their bank account. You see, so you got to take the money and you got to put it to work. Like when I see money in the bank account, I'm thinking, okay, how do I put it to work? Instead of thinking with, oh, I just need to hold the money. Like I know people that are sitting on $10 million in cash. And I'm like, dude, you're so dumb. Why are you sitting on that much cash? It's dumb. You're losing money for inflation. And for someone that they start to, you know, to make good money, like what is your advice for, the percentage that for you like makes sense for spend, you know, like, okay, someone that start to do the great business, make good money, okay, you say don't lose money, and okay, with how much I need to live or my percentage that the money that I think you should live on less than 10% of your money. Like I live on less than 10% of the money I make.
Yeah, I'm in the single digits. Now, I wasn't always that way, but my goal was to get to 6%. I wanted to live on 6% of my income. Can I live the lifestyle, this is the question that entrepreneurs got to ask themselves, can I live the lifestyle that I want to live with less than 10% of the money? Now, most people look at it and say, okay, well, can I live on 70% of the money and save 30%, or live on 80%? And I flip it, because then that puts more pressure on me to go out and outproduce, right? If I know that I'm living on 6% of the money I make, I don't care if I'm down 20%. I mean, I do, right? But it's like, if my business is down or my income's down 20%, I'm still living on single digits. That's the way that I think about it. And I think that if I'm an entrepreneur listening to this video, that's what I would do, is I would say, hey, how can I live on 6% or 7% of my income, as opposed to saving 10% and living on 90%. You have a dream that too many people, me, I have this dream that I have in my cell phone, the private jet. This is one of my big dreams, you know, like, okay, I want to travel with my family in my private jet. Yes, what is the best way for have, for really have this, because for no be like a dream and never happen. You got to create a tremendous amount of money coming in. If you want to have a jet and just park a jet, it's going to cost you $1 million a year without doing anything. That's just looking at it. In order to have a jet, you need to think with, okay, how can I make an extra $2 million a year to pay for the jet? Because then you have a pilot, then you have hangar fees, then you have gas is expensive, and you have all these things. So it's a good question, because when I was an entrepreneur starting, I was like, okay, I want to have a jet. And I would always ask people, how much money do I need to make to earn a jet? That's really the number. Like, nothing's cheap. Nothing's cheap on a jet. It's like, and I've learned like the hard way. It's like, oh, hey, your APU's down. First of all, what's an APU? I had to learn what an APU was. How much is that gonna cost? Oh, 120 grand. You know what I mean? It's like, there's nothing cheap about it. That's why it's the ultimate luxury. And that's why if you have it, like, everyone can get a Lambo and a Ferrari, and you see t-shirts and people on social media, and I got friends and, that talk about that, and it's true. If you have a plane, you can't fake a plane. Like, just having a plane parked's $1 million. So you gotta really be like, you gotta have some juice to be able to have that, to be like, okay, I've got that there, and coming in and whatever. But that's a good goal to have. That was been a goal of mine for many, many years, to have my own plane, and I accomplished that goal. But now it's like, okay, what's the next jet, right? Because I can't be comfortable and be like, oh, now I'm already thinking about the next jet. I need a bigger jet, because I got all these people that I got to fly around when they're coming with me, and it's like, I only got 13 seats. I need 17 seats. So that's the next goal, right? It's like, okay, so that's my goal now for the next 24 months. How can I get a bigger plane to be able to, I have abuela and all, the kids and all this stuff, right? So that's the goal, right? But it's it's a game, right? It's like, what's the game that you want to play? But it's good to have aspirations. I've had that since day one. Like, even when I was broke, I thought I was rich, and so it's good that you have that, because that's important. You have a big company, like, remember us, how many employers you have, and what is this culture for build a big company, like, and you don't live here. I saw, like, you have like, what I do now. Yes, but what is this culture that you have for have a successful company, big company? How is your role with them, with the people? Well, I think you have to have the right senior team. You have to have the right team, and the culture starts from the top down. So we have a culture, it's very entrepreneurial, it's very fun, but it's also very success and target driven. So we have targets we want to grow. We've grown an average of 38% every year for the last 9 years. 38% every year. And that's a focus and goal that we have, and we drive the bus like crazy to hit those goals. But it's fun and it's pressure, but that's what we do. But the culture is important from a senior executive perspective. You need to have the right core team. If you have the right core team, they'll filter down the culture. But you have to always put it there. Like, you can't just say, oh, I have the culture today, and then not focus on culture, and then 6 months later you have like a mess. So you have to really think with, okay, how can I have the right culture? And the culture is something that you start every single day. It's a focus every day. Like, we talk about it with our team every single day, and we get rid of people that are not for our culture. And that's the other thing that most people don't do. Like, we fire people, and it's good to fire people. Like, companies that don't fire people, it's dumb. Like, you got to fire people because you have people that are bad apples, and you want to get those people out of your company, like, super fast. Like, I've been here for 3 days now in Medellin in my office, and it's the week ain't over yet. The week ain't over yet. Like, I'm always looking, like, who can I get rid of that's not creating the right culture for us?
because they'll be like poison and they'll get in your company, and then you got to get rid of them. You got to pull the weeds out all the time. Bueno, ya escucharon mucha información súper valiosa, tanto en la parte familiar, porque yo creo que todos soñamos con esa parte de tener una linda familia, y esa parte de los negocios, ¿no? La mentalidad, cómo poder hacerlo. Viene una familia donde no tenía dinero, así que no hay excusas, porque muchos se ponen excusas de que, ay, como nací en una familia pobre y eso, no tenía nada, no puedo. No, es todo lo que tú te mentalizas, que tengas ese coraje y ese estómago, como él decía, esa fortaleza para salir, y sea la situación que estés pasando, lo puedes hacer. Porque así como hemos escuchado muchas historias, acá mismo escuchamos de Vic, que también se quebró muchas veces y pudo salir adelante. Así que, amigos, de verdad que pues esta información fue muy valiosa. Si tienen que repetírsela, repítansela. Y bueno, thank you so much for You're welcome. this Thanks for time, having me. Yeah, and thank you you for are coming here. inspiration, really, with No, your thank you work. very much. Thank you very much. Thank Thanks you for so coming much. out.